Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión tenemos un vídeo que se encuadra dentro de la serie de Obras Ignotas. Llevaba tiempo sin hacer un vídeo dentro de esta serie, pero últimamente por diferentes razones he estado trabajando sobre una novela de la que ya hablé en un capítulo de mi tesis, pero de la que tenía muchas ganas ya desde hace tiempo de hacer un vídeo. Es una obra ignota, una obra que no fue muy conocida en el momento en el que se publicó y que incluso hoy en día está bastante olvidada. Me refiero a esta que tengo aquí en mis manos, La desordenada codicia de los bienes ajenos, del año 1619, escrita por el doctor Carlos García. Esta es una edición que simplemente es facsimilar y reproduce una fotocopia del libro original, tal y como se publicó en París en el año 1619, como más o menos se puede ver aquí en la parte de abajo de esta portada original del libro. La desordenada codicia de los bienes ajenos es una novela picaresca española atípica en muchos sentidos, que como digo se publicó en París en 1619 y que la escribió el doctor Carlos García, un escritor probablemente aragonés, probablemente de Zaragoza, exiliado en Francia, y del que conocemos muy poco. Debe ser uno de los escritores más desconocidos, de quienes menos datos conocemos entre los escritores españoles auriseculares. También, en cierto modo, es un escritor periférico desde el punto de vista de que publicó en español en Francia y no en su España natal. De hecho, solo conservamos dos obras de Carlos García y las dos están en este volumen. Por un lado, la desordenada codicia de los bienes ajenos y, por otro lado, un ensayo sobre la rivalidad entre franceses y españoles que se titula La oposición y conjunción de los dos grandes luminares de la Tierra, es decir, España y Francia, publicada en 1617, es decir, 2 años antes de la desordenada codicia. Son dos obras, como digo, muy poco conocidas y que no se reeditarían hasta los siglos XIX y XX. De hecho, esta es la edición, la que se utiliza en este libro o la que se contiene en este libro. Es un facsímil, una fotocopia realmente de la que publicó la Sociedad de Bibliófilos. La desordenada codicia, eso sí, no tuvo mucha difusión en la España del siglo XVII y fue mucho más popular fuera de España gracias a sus traducciones al inglés, al francés y al holandés. Desde luego, esto puede explicarse, ya digo, por el hecho de que el libro no se publicó originalmente en España, sino que se publicó en París. Hoy en día tenemos algunas ediciones críticas de la desordenada codicia. Ya Balbuena Prat, en su famosa recopilación de novelas picarescas españolas que hizo a finales de los años 40, pues ya la incluye porque reconoce elementos picarescos en ella, pero tenemos algunas ediciones críticas, de las cuales, en mi opinión, la más interesante es la realizada por Giulio Massano en los años 70, porque además tiene un muy interesante y muy bien hecho estudio introductorio. Hay que responder primero a la pregunta de quién es Carlos García o quién fue Carlos García. Durante siglos no hubo una respuesta clara a esta pregunta y aún hoy en día, como digo, los datos biográficos de que disponemos son verdaderamente escasos. Hubo incluso a lo largo de las décadas críticos que discutieron que Carlos García realmente fuese doctor y algunos incluso le negaron la existencia, diciendo que su nombre no era más que un seudónimo utilizado por algún escritor de mayor renombre. El crítico José María Sbarbi y Osuna incluso llegó a identificar a Carlos García con Miguel de Cervantes, pero realmente sin ningún tipo de prueba, basándose simplemente en una corazonada que sentía y también en un análisis léxico de las obras
de ambos escritores, pero no hay ninguna razón realmente para pensar que Cervantes hubiese utilizado el seudónimo del doctor Carlos García para publicar obras, o obras como estas dos, la desordenada codicia y la oposición y conjunción. Llegados al siglo XX, sí que se descubren los pocos datos biográficos fidedignos de que disponemos, gracias sobre todo a dos críticos en particular. Por un lado, Joaquín López Barrera, que encuentra una mención a Carlos García en una obra muy poco conocida de un tal Marcos Fernández, que se titula La olla podrida a la española, publicada en el año 1655. En esta obra, Marcos Fernández dice haber conocido en París al doctor García, y de él dice además también que ha escrito La antipatía de españoles y franceses, que es de hecho el subtítulo de la oposición y conjunción de los dos grandes luminares de la Tierra. Pero Marcos Fernández, parece ser que a Marcos Fernández no le caía muy bien este doctor Carlos García, porque lo critica fuertemente, asegurando que llevaba una vida disoluta e incluso llegando a decir entre burlas y veras que el doctor García era homosexual. Además de Joaquín López Barrera, tenemos al crítico Jean-Marc Pellersson, que desenterró un documento legal que parece hacer alusión a Carlos García y que tiene que ver, esto es curioso, con un proceso en contra de una tal Leonora Galigai, a quien se acusa de realizar magia negra. Parece ser que Carlos García declaró como testigo en este juicio, y el documento que ha desenterrado Jean-Marc Pellersson está en francés y menciona a Charles Garcia, natif de Kaiser Augusta, es decir, Zaragoza. Carlos García, nativo de Zaragoza. Dice además este documento que es doctor en medicina y filosofía y que ha pasado un tiempo en la cárcel de Fort-l'Évêque. Y algo que es interesante en este caso es que si Carlos García es el doctor Carlos García que escribió estas dos obras y La desordenada codicia, pues conocía de primera mano el ambiente carcelario que describe en La desordenada codicia de los bienes ajenos, porque él mismo, por lo que parece, pasó un tiempo a la sombra en la cárcel. En todo caso, además de estos dos documentos que descubrieron López Barrera y Jean-Marc Pellersson, lo que otros críticos han hecho a lo largo de los años ha sido leer algunos pasajes de La desordenada codicia y de la oposición y conjunción en clave autobiográfica, y a mí esto me parece un error, porque no podemos confundir, por ejemplo, el personaje del pícaro Andrés que aparece en La desordenada codicia con el propio autor, porque recordemos que los personajes literarios carecen de existencia operatoria fuera de las obras literarias, y por tanto no podemos identificar a Andrés con Carlos García, que es el autor de la obra, la persona real que realmente creó este material literario que es La desordenada codicia. Hablemos ya de La desordenada codicia de los bienes ajenos, publicada en París en el año 1619. Decía al principio del vídeo que era una novela picaresca atípica, y esto lo digo porque en ella Carlos García experimenta claramente con los parámetros genéricos de la picaresca tradicional, tal y como estos parámetros se codifican en obras canónicas como El Lazarillo de Tormes o El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. No es exactamente la misma picaresca que encontramos en estas obras la que vamos a ver en La desordenada codicia de los bienes ajenos. ¿Y esto cómo se explica? Pues se explica porque Carlos García introduce elementos de la literatura criminal inglesa de la época, los rogue pamphlets o los coney catching pamphlets, como se llaman en inglés, lo que Frank Wadley Chandler en su famoso libro sobre la literatura criminal inglesa llama Anatomies of Roguery, anatomías de la picaresca o anatomías
de la criminalidad. Estos rogue pamphlets son un género de literatura popular que en España no floreció, pero que en la Inglaterra isabelina gozó de un enorme éxito popular. Estos panfletos son obra de escritores profesionales como Gilbert Walker, como Thomas Harman, que escribió el Caveat for Common Cursters, que es quizá uno de los Coney Catching pamphlets o rogue pamphlets más interesantes, o Robert Greene, que fue un escritor de enorme éxito en la Inglaterra isabelina. Y estos panfletos aunan, por un lado, el tratado sociológico con la ficción. Son descripciones de los distintos tipos de criminales que pululan por el submundo londinense y de otras ciudades inglesas, descubriendo además sus prácticas y su jerga particular, que equivale a lo que en España se suele identificar con el vocablo de la germanía. El propósito, por tanto, de estos rogue pamphlets es doble. Por un lado, tratan de advertir al lector no avisado de los peligros de los bajos fondos criminales urbanos, porque esto ocurre generalmente en espacios urbanos, y de los personajes que pueblan estos estos bajos fondos criminales que tan peligrosos son, de acuerdo con estos panfletos. Esto por un lado, advertir. Y por otro lado, entretener al lector al describir profusamente los trucos de los criminales de una forma que a mí me parece claramente sensacionalista y evidentemente exagerada y en todo punto inverosímil. Un ejemplo que podemos sacar del Caveat for Common Cursters de Thomas Harman es el de unos criminales que él describe como anglers, o que él llama anglers, y que son criminales que con la ayuda de un palo largo y de un gancho que tiene ese palo al final, pues a través de las ventanas, mientras las personas duermen, son capaces de robarles cosas, y dice de una manera muy graciosa, pero también en cierto modo sensacionalista, que son capaces estos anglers de robar de esta manera la ropa de la cama mientras están durmiendo, e incluso la ropa que ellos llevan mientras están durmiendo, las víctimas, sin que se despierten, cosa que parece claramente literaria en todo punto, en mi opinión, inverosímil. Pero esta es la idea: por un lado, avisar al lector, advertir al lector, y por otro lado también entretener al lector con estas historias que ejemplifican las prácticas de los criminales londinenses. Lo más probable es que Carlos García no conociese los textos originales ingleses, porque no consta que tuviera ninguno de estos libros o que comprendiese o hablase la lengua inglesa, pero seguramente sí que conocía libros semejantes publicados en francés en Francia hacia finales del siglo XVI, como La Vie généreuse de Marcellot, que es un libro muy semejante, muy parecido en su estructura y en su contenido a estos panfletos británicos. Es muy probable, debido al éxito de estos libros franceses, que un Carlos García que vivía en París pues conociese estas obras, y a través de las versiones francesas pues introdujese elementos en su desordenada codicia sacados de estos panfletos franceses muy semejantes a los ingleses. Eso sí, hay una diferencia importante entre la obra de García y los panfletistas británicos, porque ellos siempre critican, los panfletistas británicos, en sus libros a los criminales, presentándolos como una enfermedad social que es necesario erradicar en Inglaterra. En esto son diametralmente opuestos a las novelas picarescas españolas, que suelen utilizar al pícaro como un vehículo para la crítica social, para denunciar los males y las injusticias de la sociedad española de su tiempo y de las instituciones que existen en la sociedad española aurisecular. En la desordenada codicia, Carlos García se apropia
de elementos procedentes de esta tradición panfletista inglesa, seguramente, como digo, a través de las versiones francesas. Se apropia de estos elementos, por ejemplo, las taxonomías, las jergas criminales, la descripción de los bajos fondos como una sociedad bien organizada, la introducción de historias que ejemplifican las actividades de cada tipo de pícaros. Pues estos elementos se apropia de ellos, los introduce en la obra, pero los modifica y los invierte de manera decisiva, dando voz al pícaro, dando voz a Andrés para que articule su crítica social sin juzgarlo a Andrés personalmente en ningún momento de la obra, cosa que sí hacen los panfletistas como Thomas Harman o Gilbert Walker o Robert Greene o Thomas Dekker y varios otros que escribieron este tipo de panfletos en Inglaterra. Esto es una innovación en el universo picaresco que crea García, pero es una innovación muy semejante a lo que ya había introducido Cervantes en su novela ejemplar Rinconete y Cortadillo tan solo unos cuantos años antes. Hay muchos ecos intertextuales, ya lo digo, entre el Rinconete y Cortadillo cervantino y la desordenada codicia de los bienes ajenos del doctor Carlos García. Si comparamos la estructura de la desordenada codicia con la estructura de los panfletos británicos, eso sí, vamos a ver que es una estructura mucho más compleja que la de los panfletos. Tenemos a un narrador anónimo que se encuentra en prisión por razones desconocidas. Se ve claramente que él no está contento, que él no se siente a gusto, se siente fuera de lugar en este ambiente carcelario, pero está allí y no se dice por qué este narrador está en prisión. Y en el primer capítulo pues describe la prisión como un verdadero infierno, como un lugar terrible. Y mientras está en esta prisión conoce a Andrés, con quien va a entablar una conversación que llevará a que el pícaro le cuente la historia de su vida. Por tanto, el narrador, que empieza como narrador, se convierte rápidamente en narratario y hay una conversación entre Andrés y este narratario anónimo. Pero muy pronto la novela se va a convertir en un monólogo de Andrés y este narratario simplemente va a escuchar. Esto es típico en las novelas picarescas, que haya un narratario al que se envíe una carta o al que se cuente una historia, pero en este caso tenemos en cierto modo una conversación y el narratario se encuentra allí, en el mismo lugar, en la prisión, entre las cuatro paredes de la prisión, encerrado con el propio Andrés, que es quien cuenta la historia. Andrés, como todo pícaro, habla de sus orígenes, habla de sus padres, pero no desvela dónde nació. Esto sí lo hace Lázaro, en el Lazarillo de Tormes, sí lo hace Guzmán, el Guzmán de Alfarache, lo hacen muchos otros pícaros de la tradición picaresca española, pero, curiosamente, no lo hacen Rinconete y Cortadillo, que nunca desvelan en la obra de Cervantes dónde nacieron. Lázaro de Tormes, sabemos que es de Tormes, Guzmán de Alfarache, sabemos que es de Alfarache, pero Rinconete y Cortadillo no sabemos de dónde proceden. Andrés también narra un suceso que va a determinar completamente su vida. Sus padres, en cierto momento, son condenados a muerte por sacrilegar una iglesia, por romper una estatua de un San Bartolomé y por saquear una sacristía. Y el juez, de una manera verdaderamente macabra, le da al pequeño Andrés, que de nada ha tenido la culpa, la oportunidad de salvar su vida si accede a ejecutar él mismo a sus padres. Él se convierte en verdugo de sus propios padres porque así lo decide el magistrado, así lo decide el juez. Este episodio, por supuesto, él va a aceptar para salvar su vida, pero este episodio va a perseguirlo durante toda su vida y va a empujarlo a la marginalidad. Andrés se ve a sí mismo como un personaje marginal, pero no porque él quiera ser marginal, no porque él haya decidido abandonar a sus padres, no porque sus padres lo hayan abandonado, sino porque las propias instituciones sociales, en este caso la institución legal, la justicia, es quien es quien provoca que Andrés se sienta rechazado y ya a partir de entonces vea siempre con malos ojos y con ojos de desconfianza toda la sociedad que lo rodea. A partir del capítulo 3, esta linealidad de su relato vital
va a romperse completamente. Y a partir de este capítulo 3, Andrés va a comenzar una serie de disquisiciones filosóficas encaminadas a la crítica social. Una cosa que hace a partir de este capítulo número 3 es que se esfuerza por probar la antigüedad y nobleza de los ladrones, utilizando ejemplos bíblicos, utilizando ejemplos de la antigüedad clásica. Andrés va a argumentar que el robo es, de hecho, un arte noble que se practica desde el comienzo de los tiempos. Ejemplos como Caín y Abel, ejemplos como el demonio, ejemplos como Adán, estos bíblicos, o ejemplos como Helena y Paris, sacados de la antigüedad clásica grecolatina, pues son ejemplos que ilustran esta idea. Pero además de esto explica también, y esto es muy importante desde el punto de vista de la crítica social, que las prácticas criminales no tienen lugar solamente en el submundo criminal, sino que también son ladrones los miembros de todas las profesiones que se consideran respetables. Por ejemplo, los médicos, los cirujanos, los zapateros y muchos otros que engañan a sus clientes, que engañan a las personas de una manera sistemática y natural. Llega, y esto es muy interesante y muy importante, llega a decir incluso Andrés que estos engaños ocurren también dentro de instituciones prestigiosas como pueden ser la monarquía y específicamente la Iglesia. Desde este punto de vista, también los eclesiásticos engañan a sus feligreses de diversas maneras que él explica a lo largo de este capítulo 3 y sucesivos. Desde el punto de vista de Andrés, por tanto, la respetabilidad solo es una apariencia. La sociedad que es supuestamente respetable y el submundo picaresco que subyace a esta sociedad supuestamente respetable están íntimamente relacionados. Esto es algo que el propio Miguel de Cervantes ya explica, ya incluye en el Rinconete y Cortadillo, y que aquí Andrés pues verbaliza de una manera muy, muy evidente y muy directa también. Pasados estos capítulos, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 9, creo que es, Andrés va a retomar su relato autobiográfico contando episodios de su vida hasta llegar al momento actual en el que se encuentra en la cárcel. En muchos casos estos episodios que cuenta, que supuestamente están sacados de su propia vida, los cuenta para ejemplificar algunos tipos de criminales de los que habla, como los cortabolsas o como los sátiros que roban caballos, los sátiros, o que cortan las bolsas como Cortadillo, en el Rinconete y Cortadillo, para sacar de ellas su contenido. Pues utiliza algunas historias que supuestamente tienen que ver con su propia vida para ejemplificar estos diferentes tipos de criminales que él dice, igual que Thomas Harman en su Caveat, que los conoció en persona y que de primera mano ha sacado toda esta información. Andrés, que por cierto está en la cárcel, no ve en la cárcel un lugar de reforma moral, ni mucho menos, sino que ve la cárcel como un espacio en el que uno se hunde todavía más, si cabe, en la criminalidad. Él no piensa que, teniendo en cuenta cómo funcionan las instituciones legales, jurídicas y carcelarias en la España de la época, sea posible, en cierto modo, la reinserción social o por lo menos la reforma moral de quienes allí están presos, sino que simplemente son personas que se van a ir hundiendo cada vez más en la criminalidad y van a recaer en ella, en un círculo, prácticamente un círculo vicioso del que no se puede salir. Llegamos al momento actual en el que está Andrés con el narratario o narrador, que en principio era narrador, pero que se convirtió después en narratario de la novela, en la cárcel, y no acaba ahí la novela, sino que hay un capítulo más que se titula De los estatutos y leyes de los ladrones. Y aquí, en este capítulo final, es donde encontramos los mayores ecos intertextuales con el Rinconete y Cortadillo de Cervantes.
En este último capítulo Andrés va a describir el submundo picaresco de manera semejante a Cervantes en El Rinconete y además con todo lujo de detalles. Este submundo picaresco, también como en El Rinconete y Cortadillo, está fuertemente regimentado, con un capitán que lo dirige, que se parece mucho al monipodio del Rinconete y Cortadillo cervantino, pero que no está descrito de una manera tan grotesca como Cervantes deforma y convierte en un personaje más que grotesco a Monipodio. Aquí no, el capitán no está descrito de una manera tan grotesca, con reuniones semanales, con separación de las actividades de los ladrones según las habilidades de cada pícaro, con un periodo de noviciado para los recién llegados, algo que también vemos en El Rinconete y Cortadillo, con castigos para quienes no obedezcan las rígidas leyes del submundo picaresco, y además deja claro, una vez más, que la sociedad respetable y la república, se refiere a este submundo criminal como nuestra república, la república de los criminales, la sociedad respetable y la república de los criminales se necesitan mutuamente. De esta manera enfatiza una vez más la corrupción a todos los niveles que Andrés ve en la sociedad de su tiempo. Voy a leer rápidamente un par de pasajes de este último capítulo que a mí me parece verdaderamente interesante. Para ejemplificar lo que digo, se llama, como digo, de los estatutos y leyes de los ladrones, y es el capítulo número 13 de la obra y el último, y la descripción del capitán, de este personaje algo mayor y más experimentado que dirige este submundo picaresco. Dice Andrés: tenemos primeramente un capitán y superior a quien toda suerte de ladrones obedece, el cual ordena y dispone los hurtos que se han de hacer, nombrando las personas que más a propósito le parecieren para ello, y eligiendo los más astutos y sagaces de la compañía para los hurtos más intrincados y peligrosos. Y en esto hay tan buen orden y gobierno que no hay persona entre nosotros que se descomida un punto ni pase los límites de su comisión, emprendiendo uno lo que está a cargo del otro, ni entremetiéndose en más de lo que su capacidad alcanza. Vemos la descripción de este personaje semejante al monipodio de Cervantes, aunque no tan grotesco. De hecho, no es en absoluto grotesco. Simplemente es una descripción bastante aséptica de este personaje, pero también vemos la regimentación clara de este submundo picaresco. Dice también: este capitán examina al que viene de nuevo a la compañía, dándole 3 meses de noviciado para probar su ánimo, inclinación y habilidad, en el cual tiempo le propone algunas cuestiones y sutilezas, como son descolgar una campanilla sin escala, palo ni cuerda, etc. Es decir, que tenemos este periodo de noviciado que también vemos en El Rinconete y Cortadillo, y por otro lado también tenemos a un personaje del capitán, esta especie de monipodio, que también actúa como profesor, como mentor de estos nuevos pícaros que entran en esta, iba a decir fraternidad, como la fraternidad de vagabundos, la Fraternity of Vagabonds de Audley, ¿no? Que es uno de los panfletos picarescos o de los rogue pamphlets ingleses que mencionaba anteriormente. Y finalmente, muy interesante es cuando habla de la relación estrechísima que existe entre la sociedad supuestamente respetable y este submundo picaresco, cuando dice: de todos los hurtos se saca primeramente el quinto para satisfacer con él al que nos perdona los azotes, destierro, galeras y horca, y de lo que queda se saca el 10º para obras pías, cuáles son socorrer los enfermos y necesitados de nuestra compañía, rescatar los encarcelados y remediar las afrentas que se hacen a los que no tienen blanca. Por tanto, tenemos la relación entre estos pícaros en el submundo, entre estos criminales y la sociedad que supuestamente es respetable, e incluso las instituciones que permiten, a cambio de un pago monetario, que continúen estas actividades criminales en el submundo. Dice, por cierto: no recibimos mujeres en la compañía si no es en caso de mucha necesidad y cuando no se pudiere hacer otro, por ser naturalmente incapaces del secreto
es decir, del secreto, y no pudiéndose evitar este inconveniente, estamos obligados con grandes penas a no descubrilles el cómo, de quién y cuándo. Tenemos este estereotipo de la mujer como chismosa, de la mujer como incapaz de mantener un secreto, razón por la cual explica Andrés que las mujeres no forman parte de este submundo picaresco, cosa que, por cierto, sí ocurre en el Rinconete y Cortadillo, en el que las mujeres también tienen un papel importante en esa cofradía dirigida por Monipodio. Llegamos así al final del vídeo. Esta obra ignota, para mí verdaderamente interesante dentro de la literatura picaresca española de los siglos de oro, esta desordenada codicia de los bienes ajenos del doctor Carlos García, publicada en el año 1619 en París y olvidada durante varias décadas y varios siglos, pero que es una obra verdaderamente refrescante, una obra que cambia, que va más allá, de la misma manera que Cervantes lo hace, de los parámetros genéricos de la picaresca, introduciendo cosas que también el propio Cervantes introduce en Rinconete y Cortadillo, y sobre todo elementos de los rogue pamphlets o de los panfletos criminales ingleses de la época isabelina, del siglo XVI, escritos por escritores como Thomas Harman, como Robert Greene o como John Audeley, y Gilbert Walker y otros, utilizando estas anatomías de la picaresca, estas taxonomías y muchos otros elementos de estos panfletos picarescos ingleses, probablemente a través de las traducciones francesas, pero invirtiendo su significado, invirtiendo su función para seguir dando voz al pícaro, que se utiliza todavía como vehículo de crítica social, no como los panfletistas ingleses lo hacían para criticar al pícaro y presentarlo como una enfermedad social que es necesario erradicar o extirpar. Un libro verdaderamente recomendable, una obra que sí se puede describir claramente como ignota y que interesará a todos aquellos que hayan disfrutado de una lectura del Rinconete y Cortadillo cervantino. Desde luego, si el doctor Carlos García no conocía la obra de Miguel de Cervantes, tenía que tener algún tipo de telepatía con el alcalaíno, porque muchos de los elementos que aparecen aquí claramente nos ofrecen ecos intertextuales con la novela ejemplar Rinconete y Cortadillo de Miguel de Cervantes. Terminamos ya recomendando la obra a todos aquellos que hayan visto el vídeo y dándoles a todos ustedes las gracias por su atención. Este vídeo se grabó en directo en Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el año 2019, y el copyright es mío, de Antón García Fernández, año 2019. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Podrán ver este vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias.